Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos a su programa de Tu Diputado TV con el tema de adicciones. El día de hoy vamos a tocar temas bastante interesantes, que es sobre el psicoanálisis, sobre Freud, y si es posible que a través de este método científico se pueda tratar la enfermedad del alcoholismo. Tenemos a nuestro invitado de siempre, el liceo Ramón Vilar. Hola. Buenas tardes, Ramón, que nos va a hablar un poquito sobre esto, qué métodos científicos, psicológicos se puede tratar una persona que tenga el problema de adicciones. Primeramente, Ramón, y de acuerdo a la escuela freudiana, a través del psicoanálisis, desde tu punto de vista como practicante de la psicología, ¿consideras que una persona que tenga problemas de adicción pueda tratarse a través del psicoanálisis? En su parte inicial, en el momento en que está en el consumo fuerte, es casi imposible, porque lo primero que va a pedir un psicoanalista es que deje de consumir, y justamente lo que no puede ese paciente es dejar de consumir. ¿Y por qué es necesario que deje de consumir? Porque no va a poder entrar en un proceso racional de análisis si está consumiendo, ¿sí? Varios psiquiatras, psicoanalistas, lo he mencionado en programas anteriores, como Paul Watzlawick, que era psiquiatra psicoanalista de origen, decía que a los adictos no los podía tratar, y sobre todo a los alcohólicos, no solo por esto de la ingesta que estoy mencionando, sino porque en el momento de dejar de consumir, ellos manifestaban una personalidad totalmente neuropsicotizada por el síndrome de abstinencia, y cuando el psicoanalista empezaba a hacer sus referencias, pues estaba tratando con una personalidad. En la medida que el síndrome de abstinencia desaparecía, aunque ya había dejado de consumir, tenía otra personalidad. Esto en cuanto a esta etapa, que es la etapa crítica, o la etapa que sobre todo a los familiares más les preocupa, que es el dejar de consumir. El psicoanálisis no es una corriente, es una corriente, pero no es un solo pensamiento. Hay múltiples pensamientos. Si quieres nos metemos a ver las diferentes escuelas. Pero el psicoanálisis no puede hacer que deje de consumir, ¿sí? Entonces, encontramos este problema. Sin embargo, todas las corrientes sí tienen una serie de análisis muy interesantes sobre lo que son las adicciones y por qué, y sí puede ser necesario. El mismo Bill W., el fundador de Alcohólicos Anónimos, estuvo desde mediados de los 40 a su muerte siempre en psicoanálisis, como un método paralelo, no alternativo, paralelo. Ok. O sea que Bill W., fundador o cofundador de Alcohólicos Anónimos, independientemente de la terapia grupal que tenía dentro de Alcohólicos Anónimos, paralelamente tenía una terapia a través del psicoanálisis. Inclusive para los fundadores de Alcohólicos Anónimos, Bill W. y el doctor Bob Smith, doctor en medicina, pero era proctólogo. Podemos hablar que era por donde salía el alcohol y no por donde entraba, su especialidad, ¿sí? Para no confundirnos, ¿sí? Para el doctor Bob y para mí, de hecho, el método de Alcohólicos Anónimos no es en sí mismo una terapia, es una serie de principios morales, espirituales, que crean un cambio de personalidad, pero es casi repentino, según ellos, ¿sí? Y en las juntas están compartiendo, no están terapeando. Posteriormente ya metimos, sobre todo en México, esto de la terapia, o sea, en grupos de terapia intensiva, como los grupos 24 horas, ahí fue donde se hizo famoso esto de la terapia. De la terapia, pero antes no se habla tanto de terapia en los grupos de autoayuda. Bien, tú, como dentro de tu experiencia, aquí nos has hecho comentarios que tienes pacientes que tienen problemas de adicciones. ¿Qué método utilizas? ¿Qué método psicológico utilizas? ¿Cuál es el que te ha dado mejor resultados?
¿qué es lo que le puedes recomendar a cualquiera de nuestra audiencia que te ha dado mejores resultados para tratamiento de las adicciones? A ver, inicialmente yo creo otra vez cito a Václavic, que es de donde me baso, en la intervención en crisis. Es decir, cuando tratas a una persona, y aquí hay muchos casos, o sea, yo tengo pacientes con 20 años dentro de Alcohólicos Anónimos y que dejaron de consumir, no conmigo, sino en Alcohólicos Anónimos, y luego han querido reforzarse con una terapia y entonces van a consulta. Pero en el caso del adicto clásico que está en la ingesta alcohólica o en el consumo de sustancias, procuro una intervención en crisis. ¿En qué consiste esa intervención en crisis? Este es todo un método. Es un método de confrontación y de plantearle soluciones. ¿Sí? Y se une mucho también del propio Václavic con la terapia breve, que le llaman. Es breve porque busca objetivos inmediatos, y entonces el método inicial que propongo es buscar objetivos comunes entre el paciente y yo. ¿Sí? No son quizá mis objetivos, quizá mi objetivo planeado sea que él deje de consumir, ¿sí? Pero quizá no sea el objetivo del adicto, ¿sí? Entonces, al tener ciertos métodos y trazar una ruta para conseguirlos, el paciente, si realmente está en un proceso crónico de adicción, va a impedir conseguir sus objetivos por el consumo. Un caso. ¿Y en qué consiste ese método de confrontamiento? ¿Cómo es? ¿En qué consiste? Fundamentalmente, una de las cosas que los familiares o los que tratan con cualquier adicto te refiere es que son mitómanos, que son muy mentirosos, ¿sí? Y justamente ahí es donde tienes que confrontarlo. Yo no creo que el adicto sí es mitómano, pero no creo que esté mintiendo adrede, sino que está en un autoengaño y no se da cuenta de su realidad. O sea que la persona que tiene un problema de adicciones es mitómano, miente, pero él considera que no está mintiendo. Para él sí es Muchas algo veces sí. verídico, en muchas ocasiones, no siempre. No siempre, es decir, anda entre la mentira y esta ensoñación. Si está soñando que hace cosas, es el hombre del mañana, promete, etcétera, etcétera, ¿sí? Y cree que va a cumplir. Qué bueno que tocas este tema, porque pues todos nosotros hemos tenido en alguna situación de algún vecino, amigo o familiar, el hecho de enfrentar la mitomanía de la persona adicta. Y eso que estás comentando, de que en muchas ocasiones la persona cree que lo que está diciendo fue real y él mismo se está autoengañando, entonces ahí tú confrontas al enfermo, al adicto, con una realidad. Sí, no con la mentira de sí misma, porque entonces caeríamos en una discusión. Pero sí, si me dices que yo soy muy trabajador, ¿sí? Mentira, porque la familia me ha dicho que lleva 6 meses sin trabajar, que pierde, y los últimos trabajos que tuvo duró 3 días, ¿sí? Y entonces la confrontación es, y por eso estás sin trabajo. ¿Sí? O sea, eres muy trabajador y por eso estás sin trabajo. No, es que me corrieron, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tu jefe tuvo la culpa. Sí, me explico, decir, no estoy confrontando lo que me dice en sí no mismo. Estás poniendo en tela de juicio lo que te dice, sino los resultados de lo que dice, para que él mismo caiga en la contradicción. En su error, y se dé cuenta que... Ese es el método de confrontación. Es viendo los resultados de su vida, ¿no? ¿Sí? O sea, generalmente un adicto tiene toda una serie de cosas de las cuales tiene sentimientos de culpa y arrepentimiento. Como un adicto que te dije, tiene una gran facultad, una gran capacidad de amar. Entonces lo confrontas, por eso está solo. Sí, o por ejemplo, amo mucho a mis hijos y por eso están sin comer. ¿Sí? Y esto enseguida le viene una bronca, no es que no he tenido para comer, empieza toda una serie de justificantes.
Entonces ahí puede empezar cierto tratamiento y luego, bueno, ¿y quieres realmente serlo? Es más o menos así como se da la confrontación. ¿Sí? O sería el primer paso que tú llega una persona a consulta y empiezas a confrontarlo. O sea, te empieza a platicar él quién es y tú lo confrontas con una realidad. A ver, por ejemplo, muchos de los casos referidos en consulta, muchos de los casos son referidos. ¿Qué te quiero decir con eso? Que es la esposa, la mamá, la hermana, quien lleva a la persona a tratamiento, ¿sí? Y esta persona llega totalmente cerrada, ¿no? O sea, buenas tardes, y ya no habla. O sea, después del buenas tardes ya casi no escuchas nada de él en un principio, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede empezar la confrontación? Bueno, a mí tu familiar me dijo tal y tal cosa de ti. ¿Es cierto? Sí. Pues bueno, sí, pero no es así. Nunca hay ni una negación ni una afirmación concreta, porque él no se quiere comprometer en terapia. ¿Sí? Okay. Es una de las características de los alcohólicos y de los adictos que no se quieren comprometer. Es una característica del ser humano, generalmente. Cuando alguien empieza una terapia no se quiere comprometer. ¿Sí? En el proceso psicoanalítico, Freud hace mucho la insistencia en lo que es la transmisión de la transferencia, es decir, el enfermo transfiere al terapeuta toda una serie de poderes, ¿sí? Y en esa etapa, que es la etapa inicial del psicoanálisis, tiene que haber una especie de enamoramiento. El psicoanalista tiene que enamorar al paciente. En el buen sentido. En el buen sentido de la palabra. No enamorar a una paciente guapa. También. Una de las broncas, aunque lo digas como broma, en términos de terapia con mujeres, es justamente este tipo de enamoramiento. Porque en un adicto que es una persona de baja autoestima, si en el caso de las mujeres, una de las formas que consiguen más las cosas es a través del supuesto enamoramiento. Y ellas creen enamorarse de 20,000 gentes. Es decir, cuando estás en consulta, a veces cada 3 meses cambia de pareja y de amor imposible la paciente, si es mujer. ¿Sí? Y tienes que tener mucho cuidado con esto. Hay muchas pacientes a las que yo corto la terapia y las canalizo con otro psicoterapeuta. Con una psicoterapeuta. O sea, alguien de su mismo género. Porque es muy fácil que en el momento en que se sienta el analizado, hombre o mujer, en un periodo de análisis, siente suma debilidad y siente su vulnerabilidad ante el terapeuta, ¿sí? Y aquí tienes una relación de poder que con los adictos es muy difícil, porque los adictos son anarquistas radicales y niegan toda autoridad y todo poder, ¿sí? Entonces, ¿te lo concede o no te lo concede? Te pone una barrera. Pone una barrera, pero al mismo tiempo, una vez que te lo conceden, se van de bruces, pero siempre están cuestionando el poder. Esto no pasa tanto con otros pacientes. Sí pasa la bronca de la transferencia. Hasta qué medida hay una transferencia. Entonces, la primera etapa de cualquier análisis, psicoanálisis o no, yo no hago psicoanálisis, es este enamoramiento, ¿sí? Hay una transferencia siempre, ¿sí? Eso con el objetivo de que le dé confianza, de que se empiece a abrir, de que empiece el psicoanálisis, el terapeuta a meterse en el subconsciente o en el inconsciente de la persona. ¿O estoy empleando términos de psicoanálisis? A ver, en términos de análisis y en el inconsciente. El subconsciente es otra cosa. El subconsciente es más una idea surrealista de principios del siglo pasado que poco tiene que ver con el análisis, con el psicoanálisis. El inconsciente sí es un término freudiano completamente. Yo no parto de querer meterme
en el inconsciente. No estoy criticando la teoría psicoanalítica en general, y me aparto de ella porque no me dan resultados en el término del adicto que consume, ¿sí? Yo busco ser más funcional. Inclusive empiezo ante la negativa del dejar de consumir o el dejar de beber, ¿sí? Que se da o sea, si hay pacientes que dicen, pues mi objetivo es dejar de beber o dejar de consumir. Bueno, ahí ya llevamos un terreno ganado, ¿no? ¿Sí? Ese es el objetivo de la terapia. Pero en el 60-70% de los casos me dicen, no quiero dejar de consumir, ¿sí? O sea que no tienen una claridad volitiva de lo que necesitan, ¿no? O qué están haciendo en el consultorio del psicólogo. Porque tú lo acabas de comentar, lo lleva la mamá, lo lleva la esposa, lo lleva la hermana, lo lleva la familia, los seres queridos, y ahí está el paciente, a ver qué puedes hacer por él. Pero en realidad él no llega convencido, toca, oye, fíjate que me está pasando esto y quisiera ver la posibilidad de que tú me ayudes a dejar de consumir, a dejar de beber. Así es. Esa es la mayoría de los casos. Hay otros casos que sí saben lo que quieren, aunque sea falso. O sea, el problema es que pierdo los trabajos. El problema es que me llevo muy mal con mi mujer, ¿sí? El problema es que no me entiendo con mis papás, pero no refieren al consumo, ¿sí? El consumo no existe para ellos. O sea que hay una serie de circunstancias ajenas al consumo o a la ingesta alcohólica que toman como pretexto, vamos a decirle así, para la conducta que están observando. A ver, pero yo me guardo mi alcoholismo, yo me guardo mi adicción. El primer error como terapeuta es justamente tener la idea preconcebida de lo que acabo de decir. Es un pretexto para él, ¿sí? No, para él es un sufrimiento esa mala relación que tiene con la vida. Sí, yo estoy de acuerdo, es un sufrimiento que tengo porque no llevo una relación genuina con mi familia, con mis seres que quiero, pero todas las circunstancias son los que están ocasionando este problema, menos mi consumo, menos mi alcoholismo. Entonces lo que hay que meternos es hacer un plan, y me preguntas cuál es el método para llevarte bien, y cuando en ese plan entra que la adicción es la que impide, bueno, en ese momento va a poder aceptar que tiene que dejar de consumir, o acepta él moderar el consumo, que a lo mejor no va a poder por el nivel de adicción, o acepta dejar transitoriamente durante un tiempo el consumo, ¿sí? En donde podemos avanzar por otros lados. Yo he tenido casos, tengo un caso ahorita, un hombre de 52 años, que la familia ya había estado en Alcohólicos Anónimos, inclusive ingresado en la Quinta Santa María, ingresado como alcohólico anónimo y con un problema de bipolaridad al mismo tiempo, ¿sí? Y él me insistía en que él no era alcohólico, ¿sí? Ok, pues vamos a hacer la prueba, como dicen en Alcohólicos Anónimos. Bueno, ahorita lleva 2 años en tratamiento, estaba sin trabajo, ya tiene trabajo, está trabajando y bebe cada 2 meses, cada mes, moderadamente en una reunión familiar, ¿sí? Yo no le pude impedir que no beba, es decir, claro, cumplió los objetivos de su vida. Lleva una relación más o menos en armonía con su familia, con su trabajo. Está divorciado, alejado de los hijos, ahora tiene una muy buena relación con sus 3 hijos, como tiene trabajo al hijo menor que todavía estudia, le pasa dinero para que siga estudiando, va cumpliendo con todas las cosas. ¿Yo puedo impedirle a ese hombre dejar de beber? Pero ¿cómo puedes determinar que la persona es alcohólico? No, porque este paciente que nos estás describiendo posiblemente no sea alcohólico. Pero su familia y lo que me contaban de él tenía muchos rasgos de alcoholismo. Y había estado referido en Alcohólicos Anónimos, internado no, sí, por lo mismo. Digo, cuando está ya en Alcohólicos Anónimos se supone que debe tener un problema de alcoholismo. Pero por lo menos él tenía esa idea o tiene esa idea. Él nunca tuvo esa idea, pero la familia le decía ve Alcohólicos Anónimos y la familia lo internó en la Quinta Santa María, sí.
él era alcohólico. Bueno, hasta donde yo sé, el programa de Alcohólicos Anónimos dice que el único requisito para estar ahí es el deseo de dejar la bebida. Ni siquiera te dice que vaya sin beber, sino que tenga el deseo de dejar la bebida. Estoy de acuerdo, eso dice el Y programa. también dice el programa de Alcohólicos Anónimos que el alcoholismo es una enfermedad incurable y que siempre va avanzando y que nunca va en retroceso. Si esta persona me estás comentando que bebe moderadamente cada 2 meses y que lleva a la familia bien y que cumple con sus obligaciones, desde el estereotipo que tenemos del alcohólico, no es alcohólico. Tendría un problema conductual, tendría otra cosa menos alcoholismo. Puede ser un bebedor social. A ver, vamos con la primera parte, porque ya me diste 2 argumentos y como abogado sabes que no se puede argumentar con un argumento otra tesis, ¿sí? El primer argumento es que se va a Alcohólicos Anónimos por voluntad propia, por convencimiento, con el deseo de dejar de beber. Y si el deseo es para que no me deje mi mujer o para que no me deje mi familia, me dijeron, si no vas a Alcohólicos Anónimos te dejo, y ahí va, no tiene el deseo, pero está yendo para cumplir el deseo de otra persona. Así hay muchos casos, ¿sí? Dejan de beber periódicamente y recaen. ¿Cuál fue en este caso el problema fundamental? Primero, quitar el alcohol se había vuelto la obsesión de la familia, no de él nada más, sino de toda la familia. Es decir, toda esa familia está circulando a través del alcohol. Viene fulano a la casa, escondan las botellas. No nos vamos a llevar contigo si no vas a Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Y había una rebeldía innata de esta persona, ¿sí? ¿Qué fue lo primero que hicimos? Quitar el conflicto, que el alcohol no fue el conflicto ni el centro de la familia, ¿sí? Y empezar a dejar de beber. Es cierto que hay muchos individuos donde la adicción es orgánica, y lo hemos visto en muchos programas de acá. Ninguno de estos individuos puede dejar de beber. No puede seguir con la ingesta alcohólica porque se van a terminar destruyendo, ¿sí? Sin embargo, hay toda una serie de gentes que tienen la enfermedad adquirida, ¿sí? Y para mí esto es más un trastorno conductual. Puedes cambiar las situaciones de conducta y poder beber, ¿sí? Y en estos hay muchos ejemplos, ¿sí? Que te puedo dar de personas así. En Alcohólicos Anónimos también dicen que el único que puede definir si una persona es alcohólica o no es esa misma persona. Nadie se lo va a definir a él. O sea que yo no le puedo decir, tú eres un alcohólico. Él solito tiene que darse cuenta si es o no es un alcohólico. ¿Y cómo se da cuenta? A través de las terapias grupales, quiero suponer. O a través de hacer la prueba. O sea que vaya y que tome. El libro azul de Alcohólicos Anónimos te lo dice. Si usted considera, y el primer paso también te lo dice, de Alcohólicos Anónimos, usted considera que no es uno de nosotros, vaya y haga la prueba. Si lo es, va a regresar, ¿sí? Este es el método tradicional de verlo. Como terapeuta, si una gente está al borde de la muerte por su manera de consumir, pues no le vas a decir que vaya a hacer la prueba. Se muere. Sí, o sea, si ves un paciente cirrótico, bueno, si vaya a hacer la prueba y se muere de cirrosis hepática. Bueno, de todas maneras se va a morir de cirrosis hepática porque es incurable la cirrosis, ¿sí? Pero si lo ves en un estado físico deplorable, no vas a decir ve a hacer la prueba, ¿no? O sea, vas a buscar que pare de consumir, e inclusive ahí sí yo acepto las casas de recuperación y estos sitios como formas para parar de consumir. O otras formas menos violentas, como son los toxicológicos de la Ciudad de México, ¿sí? En la Ciudad de México el gobierno del Distrito Federal tiene 2 toxicológicos donde cualquier tipo de intoxicación, sea por sustancias o alcohol o cualquier otra droga ilegal, o inclusive por una intoxicación de camarones, ¿sí? Te la curan en el toxicológico, ¿sí? ¿Cuál es el grave problema? Y lo digo como advertencia al público de estos sitios, en que
El adicto generalmente llega con una situación de malestar con la vida, por la cual consume, y en el momento que entra, que despierta en el toxicológico con los sueros, tiene un estado de bienestar increíble, se siente como nunca se había sentido en su vida. Y cuando sale y empieza a dejar ese estado de bienestar, le empieza la angustia porque cree que va a llegar otra vez al malestar y vuelve a consumir. Es decir, si ese paciente no entra en tratamiento inmediatamente, ¿sí?, mi experiencia es que el mismo día que sale, a las 24 horas de que salió, ya está consumiendo. Volvió a consumir. Bueno, aquí hay una situación que me interesa mucho. Hay muchas causas, como ya habíamos visto en otros programas, que provocan el consumo de algún estupefaciente, de alcohol, de lo como le quieran llamar. Ahora bien, estas personas, las que no tienen un problema orgánico, como habías dicho claramente, los que no tienen un daño orgánico, sino que todo es de carácter psicológico, social, existencial, o existencial, si se ataca ese problema existencial, vamos, una persona que no puede tener una relación con su entorno social, que no puede tener una relación genuina con el sexo opuesto, que no se puede parar en público, acudir a una reunión y todo eso, porque es introvertido, porque es muy tímido y que siempre está ensimismado, y que a través de la ingesta alcohólica o de la aplicación de otro tipo de drogas puede relacionarse en un principio con la sociedad. Esa persona se le puede atacar primero ese problema, a lo mejor no es alcohólico, sino que tiene un problema mental más fuerte. Cuando yo te hablo de fijar objetivos en la terapia, es justamente esto. ¿Sí? Si para poder convivir con la gente, por ponerlo, en ese caso, o el caso que estaba yo refiriendo, para poder tener un trabajo estable, etcétera, etcétera, mi problema es el alcohol, ¿sí? Si dejas el alcohol a un lado, se consigue el objetivo, ¿sí?, y esa gente vuelve a beber y no daña el trabajo, pues es que no es alcohólica. Si daña el trabajo, es que es alcohólica. Él mismo se está haciendo la prueba. Tuve un paciente joven, brillante, que había terminado su carrera. Sin embargo, no había logrado hacer su tesis, ¿sí? El muchacho estaba metido en su departamento pagado por sus padres y tenía plantadas todo un cuarto lleno de marihuana, de flores de marihuana. Un genio porque sabía de hidroponía muy bien y estaban grandotas y bonitas las plantas, ¿no? Su ideal era seguir consumiendo marihuana, la misma que él producía, y vender marihuana para poder vivir. Ese era su ideal de vida. Pero quería terminar la tesis, por presiones familiares y por deseo propio. Sin embargo, no podía terminar la tesis siendo por su adicción brillante. Él no veía que era por la adicción, porque podía hacer 20,000 cosas, escribía artículos que firmaban otros, pero los hacía con la marihuana. Entonces, ¿por qué no voy a escribir mi tesis? Estuvimos 2 años escribiendo la tesis. En 2 años dejó la marihuana y dejó las tesis. ¿Y dejó qué? Y terminó la tesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí se dio cuenta que la marihuana era la que impedía escribir la tesis, y dejó las plantas sembradas ahí y se fue. Ya desaparecieron las plantas. Hubo una transformación de valores en su vida. Entonces, para que una persona deje de consumir, necesita tener una transformación de la personalidad, fijarse objetivos y todo esto. ¿Qué opinas de estos grupos de autoayuda, de alcohólicos anónimos tradicionales de hora y media? No nos vayamos a las clínicas y todo esto que ya hablaste en muchas ocasiones. Ya lo he dicho, mientras que sea volitivo, por parte de ellos es muy buen método, ¿sí? Es un método eficaz y funcional. Hay ciertos problemas para ciertas personalidades, es decir, Alcohólicos Anónimos no está hecho para todas las personalidades, y esto es cierto. Si una gente no puede tener una relación con su poder superior, ¿sí?, o no conciba ningún poder superior, es difícil que el programa como tal le entre.
Entonces, bueno, esas personas estarían condenadas a muerte por no poder creer en Dios. Yo digo que no. Tiene que haber otra solución. Hay otra solución. Hay otras soluciones. ¿Sí? Entonces, para terminar, agradezco al staff, porque tú nunca les das las gracias por hacer ayudar posible el programa, aunque a veces se duermen, pero son muy atentos con nosotros. Y ya para terminar, ¿qué opinas? ¿Qué tipo de método, qué metodología, qué programa lleva Alcohólicos Anónimos? ¿En qué escuela psicoanalítica está? ¿O de dónde lo sacaron? ¿O cómo les...? No está en ninguna escuela psicoanalítica. ¿Sí? Los grupos de autoayuda, y esto lo podríamos hablar largo y podría ser el tema del siguiente programa, han sido utilizados de mucho tiempo atrás por la misma terapia, e inclusive un método, no creo que imitando Alcohólicos Anónimos, pero un método en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, que a través de él se crearon las comunidades terapéuticas, fueron grupos de autoayuda creados en el hospital psiquiátrico, donde los traumas de guerra eran muy fuertes. Otra experiencia importante es en Argentina, en los 50, el hospital psiquiátrico de Argentina se conformó a través de grupos de autoayuda, porque el psiquiatra que manejaba el hospital se dio cuenta que no había presupuesto para tratar a todos los pacientes y encontró que el método de grupos de autoayuda les apoyaba. Era un método eficaz y económico. Entonces, no lleva un método concretamente, sino que es prácticamente... Hay una metodología, ahorita estamos cortos de tiempo y me extendería bastante, pero podemos hablar de los grupos de autoayuda en sí mismo la siguiente vez y las bases del programa de Alcohólicos Anónimos. Me parece excelente. Que sí funciona para determinadas personas. Bueno, pues yo les agradezco mucho a nuestro público que nos sintoniza y les suplico que nos sigan viendo el próximo lunes. Vamos a hablar ahí ya de grupos de autoayuda, de programas que tienen los grupos de autoayuda, de resultados concretos que se dan en este tipo de grupos y por lo pronto también los invitamos para que nos contacten en el correo electrónico, en el Facebook y nos manden sus preguntas. Después de todo, este programa está hecho para ustedes. A nombre del diputado Jorge Gaviño les damos gracias y la mejor de las noches.